Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los nuevos libros de texto en Rusia con los que Vladimir Putin reescribe la historia para justificar la invasión a Ucrania. Estamos en época de regreso a clases y de discusiones sobre libros de texto, sobre su efectividad pedagógica o su veracidad científica e histórica. Pero esta discusión y el tipo de educación que se quiere promover no solo se da en México, sino que es sumamente actual en Rusia. Aunque aquí habría que hablar de la falta de discusión, de la imposición de reformas propias a un Estado autoritario en guerra, propios a un Estado que quiere legitimar sus acciones ante sus ciudadanos más jóvenes, antes de que estos logren o quieran desarrollar perspectivas críticas o diversas a la propaganda estatal. Esto es parte del militarismo del que hablábamos en el comentario pasado. Desde mediados de agosto se dio a conocer en toda Rusia el nuevo libro de historia único y obligatorio para el último curso de la enseñanza secundaria. Ya desde 2003 se prohibieron los libros de historia que estimulan el pensamiento crítico a cualquier nivel escolar. En el texto de historia publicado este año, siguiendo fielmente los cánones de la propaganda oficial, se sataniza todo lo que tenga que ver con Occidente, al que se culpa indirectamente de la desaparición de la URSS como potencia. Según este texto, las potencias occidentales se aprovecharon de tal desaparición apoyando el separatismo de las ex repúblicas soviéticas e invirtiendo selectivamente para adueñarse de la tecnología rusa. Gorbachov y su política de perestroika de apertura del sistema soviético son considerados como un tremendo error que llevó a un creciente caos económico y social y a la destrucción del Estado. Haciendo eco de las ideas de Putin, el libro de texto enfatiza la legitimidad histórica de las reivindicaciones territoriales de Rusia sobre los territorios hoy pertenecientes a Ucrania o Bielorrusia. Este nuevo manual de historia evita mencionar que la Constitución soviética ya daba a las repúblicas el derecho a abandonar la Unión, mismo del que se hizo uso el 8 de diciembre de 1991, cuando se procedió a anular el Tratado Constitutivo de la URSS y donde los nuevos estados independientes, empezando por Rusia, se comprometieron por escrito a reconocer las fronteras que tenían cuando eran repúblicas federadas. Pero también se ignora la voluntad de estas ex repúblicas soviéticas a independizarse, voluntad sancionada en el caso de Ucrania por un referéndum en 1991, donde entre el 80 y el 90% de la población, incluso en los territorios del este ucraniano, hoy anexados por Rusia, votó por esta independencia. La excepción fue Crimea, donde este voto fue solo del 54% de la población. Otro punto alarmante, a mi parecer, es el tratamiento que se da en este texto a Stalin, cuyas sangrientas represiones, durante las cuales alrededor de 14 millones de soviéticos fueron enviados a los gulag o campos de castigo en Siberia, quedan más o menos compensadas por sus victorias en la construcción soviética y la derrota alemana. Las deportaciones que sufrieron diferentes grupos étnicos, desde los 100.000 kalmuks del norte del mar Caspio al 500.000 de chechenos o los 200.000 tártaros de Crimea en 1944, deportados a las estepas de Asia Central o Siberia, son totalmente ignorados. Pero sí se menciona que el 70 aniversario de Stalin fue muy grande y asistieron muchos líderes extranjeros, entre ellos Mao Zedong, a rendirle su aprecio y admiración. Este texto tacha también de reflexiva la salida de tropas soviéticas de los países de Europa del Este, lo que dio lugar a estados nacionalistas antisoviéticos. El revisionismo histórico que este texto lleva a cabo para legitimar la política rusa actual se completa con las nuevas materias obligatorias que todas las escuelas rusas han empezado a implementar. Una de ellas es la llamada Conversaciones Importantes, donde cada lunes a los alumnos de primero a tercer año de primaria se les instruye en el amor a la patria y en la necesidad de la invasión a Ucrania como lucha contra los fascistas ucranianos que matan a niños inocentes. Pero además está la instrucción militar que ya se ha convertido en obligatoria para los alumnos de quinto año de primaria.
llevada a cabo por soldados veteranos sobrevivientes de la guerra en Ucrania y donde se les instruye en el uso de rifles Kalashnikov. Se han organizado también campamentos de verano para alumnos de primaria en ciudades de los Urales, donde los instructores son paramilitares del grupo Wagner y donde los niños son instruidos en la limpieza de campos minados y en armar y desarmar fusiles automáticos. Los alumnos de primer año de preparatoria tienen que asistir a cursos de entrenamiento militar de una semana, lo que alarma a sus padres que temen que en cuanto cumplan los 18, estos alumnos sean enviados al frente de guerra. No todos los alumnos o profesores están de acuerdo con estas reformas y ya hay grupos que de una u otra forma han mostrado su resistencia, la que naturalmente ha sido castigada con penas de cárcel a los padres o maestros cuando los alumnos mismos son menores. Esta es otra faceta de la guerra, del militarismo, la que trata de sembrar en las generaciones futuras concepciones y odios que puedan prolongar el conflicto por décadas o quizás siglos. Aunque es innegable que este revisionismo histórico siempre ha existido, incluso en los países democráticos, la existencia de la libre expresión en estos países lo hace menos efectivo que en un país cada vez más cerrado, más totalitario y más carente de alternativas, como es el caso de Rusia. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.